Si hubieras vivido en la antigua Grecia y fueras un joven, tu rutina sería muy diferente a la de hoy. Olvídate de gimnasios llenos de máquinas y entrenadores personales gritándote para que levantes más peso. En esa época, los gimnasios eran centros de entrenamiento físico, pero también servían para mucho más que solo ganar músculo. Eran el corazón de la educación y la vida social masculina. Los griegos valoraban el cuerpo tanto como la mente. Para ellos, no había esa separación de ser inteligente o ser fuerte. Las dos cosas tenían que ir de la mano. Por eso, los gimnasios se convirtieron en lugares clave. Ahí, los jóvenes aprendían a luchar, correr y prepararse para las competiciones deportivas, pero también discutían filosofía, política y estrategia militar. No solo formaban atletas, sino ciudadanos completos. La palabra gimnasio viene del griego gimnos, que significa desnudo. Sí, leíste bien. Los entrenamientos se hacían sin ropa. Para los griegos, el cuerpo era la máxima expresión de la perfección humana, y entrenar debía ser algo natural, sin barreras entre el atleta y su rendimiento. Pero no creas que cualquiera podía entrar y ponerse a entrenar como si nada. Los gimnasios tenían reglas, supervisores encargados de la disciplina y un sistema bien organizado. Además, había una conexión fuerte con la religión. Muchas competiciones se hacían en honor a los dioses, y para los griegos, ser un gran atleta significaba estar bendecido por lo divino. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y acompañarme en el canal. Así podemos llegar a la meta de 2000 suscriptores. ¡Vamos a por ello! Si hubieras entrado a un gimnasio griego hace más de 2000 años, lo primero que te habría llamado la atención no serían los equipos ni el olor a sudor, sino el hecho de que todos los atletas estaban completamente desnudos. Puede sonar raro hoy en día, pero para los griegos tenía todo el sentido del mundo. En su cultura, el cuerpo humano era una obra de arte, algo que debía ser exhibido y perfeccionado. Entrenaban sin ropa porque creían que eso les daba mayor libertad de movimiento, y además, mostraba la perfección física que tanto admiraban. Pero no era solo un tema estético, la desnudez simbolizaba transparencia, honestidad e igualdad entre los competidores. En el gimnasio, nadie se diferenciaba por ropa lujosa ni símbolos de estatus. Lo que importaba era la habilidad y la dedicación al entrenamiento. Pero el entrenamiento no era solo para verse bien. Era brutal. Carrera, salto, lanzamiento de jabalina y disco, lucha y pugilismo eran parte del día a día de los jóvenes. Todo esto requería fuerza, resistencia y estrategia. No se trataba solo de golpear al rival, había técnica detrás. El objetivo era preparar el cuerpo para ser rápido, ágil y resistente, ya fuera para la guerra o para los famosos Juegos Olímpicos. Los entrenadores, llamados gymnastai, no eran nada suaves. Se aseguraban de que cada alumno siguiera una rutina estricta de ejercicios, acompañada de una alimentación controlada y cuidados físicos. Era común untarse aceite antes del entrenamiento, tanto para proteger la piel como para resaltar los músculos. Después, se aplicaban un polvo fino para absorber el sudor y facilitar la limpieza. Sí, los griegos ya tenían su propia versión del skincare deportivo. Y si crees que todo este esfuerzo era por dinero o fama, te equivocas. Los ganadores de las competiciones no recibían oro ni riquezas. El premio era una simple corona de hojas de olivo y, por supuesto, el respeto de su ciudad. Pero en la antigua Grecia, eso valía más que cualquier tesoro. Si hubo alguien que realmente entendió la importancia de los gimnasios, ese fue Aristóteles. No era solo un filósofo encerrado en una biblioteca reflexionando sobre el universo, veía el cuerpo y la mente como dos caras de la misma moneda. Para él, un hombre fuerte físicamente pero débil intelectualmente no podía contribuir a la sociedad. Del mismo modo, un gran pensador sin preparación física no soportaría las exigencias de la vida griega. Ahora imagina a un joven que tuvo el privilegio de aprender directamente de Aristóteles. Ese joven no era otro que Alejandro Magno. Y como buen discípulo, absorbió cada lección y la llevó más lejos de lo que nadie jamás imaginó. Cuando Alejandro conquistó tierras desde Grecia hasta Egipto e India, no solo dominó militarmente, sino que llevó consigo la cultura griega. Y adivina que formaba parte de eso, los gimnasios.
Para él, estos centros no eran solo lugares de entrenamiento, sino una herramienta para unificar a los pueblos. A través del ejercicio físico y el aprendizaje, creía que podía transformar a cualquier joven en un verdadero ciudadano de su imperio. De repente, en territorios donde jamás se había oído hablar de gimnasios, comenzaron a surgir estos espacios dedicados al entrenamiento y la educación. Y no era solo para soldados. El mismo Alejandro incentivaba que los ciudadanos comunes también tuvieran acceso a esta formación, porque sabía que un pueblo bien entrenado, tanto en cuerpo como en mente, significaba un imperio más fuerte. Esta expansión hizo que los gimnasios dejaran de ser una tradición exclusivamente griega y se integraran en diferentes culturas. Así, empezaron a evolucionar, volviéndose más complejos e influyentes. Ya no se trataba solo de correr o luchar, se estaban transformando en verdaderas instituciones de enseñanza. Si hasta aquí todo te hace sentido, comenta el número 1 y dime qué opinas. Me encantará hablar contigo sobre estas historias romanas. Ahora que ya entendemos la importancia de los gimnasios y cómo se expandieron por el mundo, echemos un vistazo a cómo funcionaban en el día a día. A diferencia de los gimnasios modernos, los primeros eran simples, un terreno de tierra compactada, rodeado de árboles para dar sombra. Se construían cerca de ríos o fuentes de agua, para facilitar la higiene y la recuperación después del entrenamiento. Pero a medida que la idea evolucionó, los gimnasios comenzaron a volverse impresionantes. Grandes patios rodeados de columnas, salas para entrenamiento cubierto e incluso bibliotecas. ¿Pero quiénes eran los responsables de estos lugares? Cada gimnasio tenía su propio equipo de administradores y entrenadores. En la cima de la jerarquía estaba el gimnasiarca, una especie de director del lugar. Él supervisaba todo, desde el mantenimiento del espacio hasta la disciplina de los alumnos. Debajo de él estaban los gimnastai, los entrenadores, expertos en diferentes tipos de ejercicios como la carrera, la lucha, el salto y el lanzamiento. Además, había auxiliares con funciones bastante específicas. Algunos se encargaban de untar aceite en los cuerpos de los atletas antes del entrenamiento, lo que ayudaba a la circulación y prevenía lesiones, mientras que otros aplicaban polvos especiales para absorber el sudor y mantener la piel protegida. Puede sonar exagerado, pero los griegos se tomaban esto muy en serio. Y no creas que los gimnasios eran solo lugares de esfuerzo físico. Después de una mañana de entrenamiento intenso, los alumnos pasaban el resto del día debatiendo sobre filosofía, política y estrategia militar. Había profesores especializados en oratoria, enseñando a los jóvenes a hablar en público y persuadir a las multitudes, una habilidad esencial para cualquiera que quisiera destacar en la vida política griega. ¿El resultado de todo esto? Una generación de ciudadanos altamente preparados, tanto física como intelectualmente. Porque en la antigua Grecia, un verdadero líder debía saber luchar y argumentar con la misma maestría. Los gimnasios, más que músculo, una cuestión de supervivencia. En la antigua Grecia no existían gimnasios para ganar músculo solo por estética. El entrenamiento en estos lugares tenía un propósito muy claro: preparar a los jóvenes para dos cosas esenciales: la competencia y la guerra. Para los griegos, el deporte y el combate eran prácticamente lo mismo. Al fin y al cabo, los soldados de la época no tenían armas de fuego ni tanques. Las batallas se libraban cuerpo a cuerpo, con pesadas armaduras y enormes escudos. Si un soldado no tenía fuerza, resistencia y estrategia, simplemente no sobrevivía. Los griegos peleaban en formaciones llamadas falanges, donde cada soldado, o plita, tenía que sostener un enorme escudo con una mano y una lanza con la otra, manteniendo la alineación con sus compañeros. Esto exigía una preparación física brutal. ¿Correr con una armadura? ¿Cargar un escudo de bronce durante horas? Solo era posible porque desde jóvenes entrenaban intensamente en los gimnasios. Pero no solo la guerra impulsaba a estos entrenamientos. Los griegos eran fanáticos de las competiciones deportivas. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo, eran eventos sagrados en los que los mejores atletas competían en honor a los dioses. ¿Y adivina dónde se preparaban? Exacto, en los gimnasios. Sin embargo, a diferencia de hoy, ganar una competición no significaba premios en dinero ni contratos millonarios con patrocinadores. No había medallas de oro ni trofeos.
El campeón solo recibía una corona de hojas de olivo. Pero en la cultura griega, este reconocimiento valía más que cualquier tesoro. Un atleta victorioso era visto como un héroe y traía gloria a su ciudad. Por eso, los gimnasios no eran solo lugares de entrenamiento. Eran campos de batalla antes de la guerra y arenas de preparación para los juegos. Un joven griego crecía sabiendo que su cuerpo era un arma y que el honor de su ciudad dependía de su desempeño, ya fuera en la guerra o en la competición. Entrar a un gimnasio no era para cualquiera. Pero no creas que cualquiera podía simplemente entrar en un gimnasio y empezar a entrenar. En la mayoría de las ciudades, estos lugares estaban reservados para jóvenes de familias aristocráticas. La idea era que solo los más nobles tuvieran acceso al mejor entrenamiento físico e intelectual, ya que serían ellos los futuros líderes, guerreros y políticos de la polis. Esto creó una clara división en la sociedad. Los gimnasios no eran solo espacios de ejercicio, sino también símbolos de estatus. Entrenar en ellos era una señal de pertenecer a la élite. Además, los debates filosóficos que ocurrían en estos lugares reforzaban aún más esta separación, ya que solo los más educados podían participar en esas discusiones. Pero había excepciones. En algunas ciudades, los ciudadanos comunes también podían asistir a los gimnasios, especialmente si tenían talento deportivo o si se estaban preparando para los Juegos Olímpicos. Aún así, la mayoría de la población solo podía admirar a estos atletas desde lejos. Los gimnasios, de centros de entrenamiento a centros de conocimiento. Y si piensas que los gimnasios solo servían para hacer ejercicio, estás equivocado. Con el tiempo, se convirtieron en algo mucho más grande, verdaderos centros de aprendizaje, donde el conocimiento era tan valioso como la fuerza. Los gimnasios empezaron como espacios de entrenamiento físico, pero rápidamente evolucionaron. Ya no se trataba solo de fuerza y resistencia, sino también de conocimiento. Además del ejercicio, los jóvenes aprendían filosofía, literatura y oratoria. Porque en la antigua Grecia, un buen ciudadano debía saber argumentar tan bien como correr o luchar. Grandes pensadores como Platón y Aristóteles enseñaban en gimnasios, y fue en estos lugares donde muchas de las ideas que dieron forma al pensamiento occidental surgieron. Los debates eran intensos. Política, ética, estrategias de guerra, todo se discutía allí. El entrenamiento no era solo del cuerpo, sino también de la mente. Esto hizo que los gimnasios se convirtieran en centros culturales, donde se formaba la élite intelectual y atlética de Grecia. Y la cosa no se detuvo ahí. Con el tiempo, estos espacios evolucionaron aún más, incorporando bibliotecas y salas de estudio. La idea era clara: un verdadero ciudadano griego debía ser tan fuerte con las palabras como con los golpes. Atenas, el corazón de la antigua Grecia, albergaba algunos de los gimnasios más importantes y famosos. Cada uno de ellos tenía un papel fundamental, no solo en el entrenamiento físico, sino también en el desarrollo intelectual y filosófico de los jóvenes atenienses. Entre los más conocidos estaban la Academia, el Liceo y el Cinosarges. La Academia era el lugar donde Platón enseñaba y debatía sus ideas revolucionarias sobre política y ética. El Liceo, por su parte, era el centro de enseñanza de Aristóteles, donde exploraba todo, desde biología hasta lógica. Y luego estaba el Cinosarges, fundado por Antístenes, precursor del estoicismo, que promovía una visión más simple y directa de la vida. Estos gimnasios no eran solo lugares para levantar pesas o correr. Eran verdaderos centros de pensamiento, donde los jóvenes podían interactuar con los filósofos más influyentes de la época, absorbiendo ideas que moldearían la civilización occidental. Y lo más curioso es que, aunque eran espacios de aprendizaje y cultura, seguían siendo lugares donde se sudaba a lo grande, o mejor dicho, donde se sudaba sin ropa. Los romanos eran fanáticos de la cultura griega, y eso incluía sus gimnasios. Pero, como siempre, tomaron la idea y la llevaron más allá. Si para los griegos los gimnasios eran lugares para entrenar cuerpo y mente, los romanos querían algo más: entretenimiento, lujo y ocio. Así nacieron las termas, enormes complejos que combinaban los elementos de los gimnasios griegos con baños públicos, piscinas climatizadas e incluso bibliotecas. A diferencia de los griegos, que veían el sudor y el polvo como parte del entrenamiento,
los romanos valoraban tanto la socialización y el descanso como el ejercicio físico. En las grandes ciudades del imperio, como Roma y Pompeya, estos espacios se convirtieron en puntos de encuentro para todas las clases sociales. Nobles, comerciantes e incluso soldados frecuentaban las termas, donde podían entrenar, discutir política, leer pergaminos y después relajarse en una sauna caliente. Sin embargo, con el tiempo, algo se perdió en el camino. Poco a poco, el aspecto educativo de los gimnasios fue quedando atrás. Los romanos mantuvieron el entrenamiento físico, pero la filosofía y la enseñanza comenzaron a verse como algo separado, reservado para las escuelas en lugar de los espacios de entrenamiento. Aún así, la esencia de los gimnasios sobrevivió. Y si alguna vez has estado en un gimnasio moderno, seguramente habrás notado que la influencia de griegos y romanos sigue presente hasta el día de hoy. Los gimnasios de la antigua Grecia, una herencia que sigue viva. Si crees que los gimnasios de la antigua Grecia quedaron en el pasado, solo mira a tu alrededor. Las academias modernas siguen la misma lógica, un espacio para desarrollar el cuerpo y, en algunos casos, hasta la mente. Claro, hoy tenemos máquinas de última generación, playlists motivadoras y ropa deportiva, a diferencia de los griegos, que entrenaban desnudos, pero la idea central sigue siendo la misma: disciplinar el cuerpo, mejorar el rendimiento y, en cierto modo, buscar una versión más fuerte de uno mismo. Además, el concepto de unir ejercicio físico y conocimiento nunca desapareció por completo. Muchas universidades e instituciones militares en todo el mundo todavía siguen este principio, creyendo que una mente bien entrenada necesita un cuerpo igual de preparado. Y lo más curioso es que, incluso después de miles de años, la admiración por los grandes atletas y competidores sigue intacta. Al igual que en la antigua Grecia, seguimos celebrando a los campeones deportivos, y sus victorias continúan inspirando a millones de personas. Así que, la próxima vez que entres en un gimnasio o veas una competición deportiva, recuerda, todo esto comenzó hace mucho tiempo, entre columnas de mármol y jóvenes entrenando bajo el sol griego, con la misma búsqueda de fuerza, honor y superación. Si te gustó este viaje por la historia de los gimnasios en la antigua Grecia, deja tu like y suscríbete al canal para más contenido como este. Antes de irte, échale un vistazo al vídeo que aparece en la pantalla. Lo elegí especialmente para que sigas descubriendo estas fascinantes historias. Nos vemos en el próximo vídeo.